Paz de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hermosa tarde estaremos hablando sobre un tema importante. Gloria a Dios. No sé si me estarán oyendo. Ok, lo vamos a hacer por fe. Vamos a ver. El tema de la predicación en esta tarde es nuestras convicciones en torno a la crucifixión de Jesucristo. La cruz es el símbolo del cristianismo, pero es mucho más de lo que algunos piensan o pensamos. La crucifixión de Cristo es una doctrina muy importante, pues el comprenderla hace posible el que tengamos o no vida eterna. No solo fue la ejecución de un judío colgado en una cruz lo que realmente sucedió en ese evento, fue que Dios mismo ofreció la solución del pecado y a la muerte espiritual. La ciudad de Corintios fue una de las ciudades o de los lugares más corruptos de su época, y las creencias que seguían sus ciudadanos eran una mezcla de filosofía. Sin embargo, cuando Pablo llegó a ese lugar, no lo hizo con el propósito de discutir un asunto filosófico, lo hizo porque tenía un mensaje que anunciar. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, dice de esta manera: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aunque la cruz era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, para los creyentes en Cristo es poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24. El apóstol Pablo estaba convencido de que el tema de la crucifixión era lo más importante. Tener convicción en torno a algo es estar tan plenamente convencido de que ese algo es cierto, que lo que defendemos, sin importar las consecuencias. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos conocer lo que sucedió en la cruz para entender lo que la crucifixión de Cristo significa para nuestras vidas. La crucifixión fue el plan de Dios, aunque tanto los judíos como los romanos tuvieron un papel importante en este evento. Todo ocurrió de acuerdo al plan y propósito de Dios, el cual Él lo había trazado desde antes de la fundación del mundo. En relación a la muerte de su Hijo en Primera de Pedro, 1, 19, 21, al hablar de la sangre de Cristo derramada por nosotros, Pedro nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Efesios capítulo 4, versos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, mucho antes de la creación y de que el pecado hiciera su entrada. Ya Dios tenía un plan trazado para nuestra redención. La cruz fue el medio que usó para cumplir su plan de salvación. El plan de Dios para la crucifixión de su Hijo fue motivado por tres aspectos: nuestra pecaminosidad, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Por su justicia, Él ha decretado en Ezequiel capítulo 18, verso 4, que el alma que pecare esa morirá, aunque nos ama y desea que seamos salvos, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios no puede ignorar esto. El pecado, pues, no sería justo, ni tampoco puede actuar en contra de su propia naturaleza. En la crucifixión se interpreta nuestro pecado, la justicia y el amor de Dios. Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para pagar por tus pecados, por mis pecados, por los pecados
de todo el mundo. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales representaban el sacrificio final que algún día sería hecho por expiar los pecados de la humanidad. Como consecuencia del amor de Dios por nosotros, Él envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz para pagar la deuda que teníamos. Una deuda que no la pudo pagar la ley de Moisés. Una deuda que no la pudo pagar ningún sacerdote del Antiguo Testamento. Que no la pudieron pagar los sacrificios de becerros, de toros. Pero el pago de Jesús fue suficiente para pagar la deuda eterna, para poder pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. Jesucristo podía hacerlo, pues era Dios hecho carne y nunca pecó. Todo nuestro pecado, toda nuestra injusticia, toda nuestra inmundicia, toda nuestra pobredumbre como seres humanos pecaminosos, merecedores del infierno, fue puesta sobre el más puro, el más santo y el más digno de todos los hombres que han pisado esta tierra. Me refiero al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, quien fue encarnado en María la Virgen, se hizo hombre por nosotros, predicó el Evangelio, predicó el reino de Dios a los hombres y después fue condenado a muerte por culpa tuya y por culpa mía. El Hijo de Dios fue clavado en la cruz del Calvario. Por culpa tuya y culpa mía, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, fue crucificado en una cruz para pagar por tus pecados, para pagar por nuestros pecados. Cristo en la cruz pagó por tus pecados pasados presentes y pasados y pecados futuros. Jesús nos justificó. En la justificación de la cruz, Cristo pagó por tus pecados presentes. Cristo te santificó en la cruz. En la santificación, Jesús pagó por tus pecados presentes. En la justificación, Jesús pagó por tus pecados pasados. En la santificación, por tus pecados presentes. Y algún día, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú y yo podremos alcanzar la gloria y estar en su presencia. En la glorificación, Jesús perdonó tus pecados futuros. Menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz es ser un mal agradecido, un mal hijo. Por eso, mi estimado hermano y mi estimada hermana, tú y yo debemos de estar agradecidos porque el sacrificio de Cristo valió la pena, porque Cristo se hizo sacrificio por nosotros. Jesús se hizo pecado por nosotros, aunque Él jamás pecó. El sacrificio de Cristo, hermanos amados, fue justo para nosotros, pero fue injusto para Él. ¿Por qué fue justo para nosotros? Porque para nosotros, hermanos amados, fue justo, porque nosotros éramos incapaces de poder producir la justicia suficiente para ser hallados dignos a la vista de Dios. Fue injusto para Jesucristo, porque Él siendo Dios, Él siendo la segunda persona de la Trinidad encarnada, Él pagó por nuestra culpa, una culpa que Él no la merecía, pero que Él con gusto la llevó y con gusto la pagó, para que tú y yo ahora podamos entrar al trono de la gracia y confiadamente hallar el oportuno socorro en Cristo Jesús. La crucifixión es el centro de la vida cristiana. La crucifixión es el suceso divino por medio del cual somos salvos.
Solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre Celestial. Aunque los judíos y los romanos vieron la crucifixión como la ejecución de un criminal, para Dios fue la expiación perfecta del pecado de la humanidad. El sacrificio de Jesucristo fue superior a todos los anteriores. Hebreos capítulo 9, versos 24 y 29. En los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdote entraba en el templo cada año para ofrecer la sangre de animales, pero Cristo solo entró una sola vez en el lugar santo celestial para llegar ante Dios por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado que nos dividía, el pecado que rompía toda relación con Dios, el pecado que nos había matado espiritualmente. Cristo lo quitó. Cristo lo purificó, Cristo nos redimió, Cristo nos justificó, Cristo nos salvó, nos regeneró a través del Espíritu Santo, para que ahora usted y yo podamos gozar de la presencia de Dios y gozar algún día en la gloria con Cristo. El pecado es malo y no podemos ignorarlo o tratar de excusarlo. Aquellos que mueren en pecado sin Cristo pagarán la condenación eterna de estar en la eternidad separados de Dios y en el infierno. Nuestro pecado fue la razón por la que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. La crucifixión fue el único momento en el que una de las personas de la Trinidad se vio separada de su divinidad, mientras Cristo estaba en la cruz, clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 fue en este instante en que el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre él. Y no solo tuvo que llevar toda esa carga sobre sí mismo, sino que por primera vez fue separado de su Padre Celestial. La crucifixión fue un suceso que nunca podrá ser duplicado y nunca necesitará ser repetido. La muerte expiatoria de Cristo sucedió en un día y en un momento en la historia. Fue más que suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. El Señor no tendrá que sufrir o morir nuevamente. La muerte de Cristo cubrió el pecado de todos nosotros. Nada se puede comparar con lo que Cristo alcanzó en la cruz, y nada más es requerido para que seamos salvos. Su crucifixión hizo posible que aquellos que creen en Él sean perdonados, sean justificados y sean salvos. Y aquellos que lo hacen reciben la seguridad de la vida eterna, pues sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese día se levantaron 3 cruces en el Calvario. En una de ellas estaba un criminal incrédulo. En la del medio se hallaba el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es decir, Dios crucificado en esa cruz, quien pagaba con su vida la salvación de la humanidad. Y en la otra estaba un pecador arrepentido, quien le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, verso 42. No había nada que pudiera hacer, sino solo creer que Jesús era el Mesías. Y el Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. La única manera de ser salvos es por medio de la fe en Jesucristo. ¿De qué manera cambia su perspectiva de la salvación el comprender mejor lo que sucedió en la cruz? ¿Cómo puedo o cómo puedes modificar tu vida y tus prioridades para poder llegar a comprender lo que Cristo realmente hizo por ti en la cruz del Calvario? Consideremos este punto de vista donde Dios tiene en cuenta el pecado y el precio que el Padre Celestial y Cristo pagaron
para que fuéramos salvos. Mi estimado oyente, mi estimado hermano que me escuchas en esta tarde, no tengas en menos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y no menosprecies lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el justo por el injusto, el santo por el pecador, fue que el santo, el Hijo de Dios, pagó un precio que él no tenía que pagar. Pagó un precio porque él te amó tanto y me amó tanto a mí que decidió dar su vida para que tú pudieras estar en la presencia de Dios. Padre, en esta noche, yo te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu amor, por tu bendición. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que van a escuchar y han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que tú toques los corazones, que tú toques las vidas y que en tu voluntad, Señor amado, y según el propósito tuyo en la vida de mis hermanos, tú te glorifiques, tú te muevas, que tú sanes, que tú restaures, que tú levantes, que tú liberes. Padre, te lo pido, te lo suplico, te lo imploro. Ayuda a mis hermanos, ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti y abandonar nuestro egoísmo y a abandonar nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a parecer más a Cristo y hacernos menos nosotros y que Él crezca más en nuestras vidas. Padre, todo te lo pido a ti en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les bendiga. Este fue el pastor Percy J. Riley, quien se despide de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios con ustedes.